Buenas noches. El día de hoy nos toca la clase número 19 de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. Y hoy ya vamos a cambiar un poco la tónica. Venimos trabajando con medios guiados y ahora vamos a entrar a medios abiertos, a lo que nosotros denominamos entonces radiación y en consecuencia antena. Que consideremos ahora pues nuestra pantalla de... Bueno, entonces... Tenemos aquí la señal. Sí, siempre el comienzo un poquito tardío, ¿verdad? Entonces, como decíamos, hasta el momento, pues nosotros hemos venido trabajando con ondas electromagnéticas. En primera instancia, ok, hablamos del espacio libre, no había ninguna condición de frontera a esas ondas y desarrollamos pues, un poco el concepto de lo que era la onda plana infinita y luego volvimos un poco más hacia lo que era la onda esférica, ¿okay? Que era un modelo más realista que la onda plana infinita. Y luego consideramos las estructuras cerradas en las cuales sí teníamos una condición de frontera, que era la que nos obligaba a la onda a ir en la dirección que nosotros queríamos. ¿Okay? El tema era que en un caso o en el otro asumíamos que las ondas ya estaban allí. Ya las ondas venían viajando, ya fuera en el espacio libre o en el medio guiado, no le habíamos prestado pues, mucha atención a la fuente que producen estas ondas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a estudiar los mecanismos que producen la emisión de ondas electromagnéticas a partir de esta fuente. Y bueno, como explicamos acá, bueno, tales fuentes van a estar constituidas por distribuciones de carga o de corriente que varían en el tiempo. Luego, entonces, si hacemos un poquito de memoria, en el capítulo 1, nosotros habíamos definido dos magnitudes auxiliares, porque en el capítulo 1 sí hemos tocado un poquito el tema de la fuente. Y habíamos definido dos magnitudes auxiliares que denominamos los potenciales, el potencial vectorial magnético y el potencial eléctrico escalar. Y un detalle interesante, pues justamente, aunque estas son cantidades que no existen en la realidad, como digo, son magnitudes auxiliares, y ya fueron electas para simplificar el cálculo de los campos que son producidos por la presencia de estas fuentes. Entonces, bueno, si recordamos entonces un poco cómo era la situación que teníamos allá en el capítulo 1, habíamos visto que cuando solucionamos las ecuaciones de propagación en términos de estas nuevas variables, nos encontramos una ecuación de propagación para el vector potencial magnético, ¿verdad? Que está igualada ya no a cero, sino a menos j, menos mu j, ¿verdad? Es decir, que la corriente eléctrica que teníamos por allí nos producía una onda viajera del potencial vectorial magnético. Nosotros después habíamos visto también que si hacíamos lo mismo para el potencial escalar eléctrico, entonces la situación era muy parecida, solo que ahora estamos igualando esto a, a las cargas, ¿okay? Teníamos una distribución espacial de carga, Q sub B. Y de nuevo, entonces, esta Q sub B era el origen de esto. Recuerden que tanto J como Q son funciones de X, Y, Z y T. ¿Okay? Eso nosotros lo teníamos precisamente en 4 dimensiones. Entonces, en función de esto, también habíamos visto en el capítulo 1 que nosotros podíamos entonces obtener una solución para estas ecuaciones diferenciales. Teníamos una solución en forma cerrada que era de esta manera. Tenemos entonces que el vector potencial magnético en cualquier punto del espacio y del tiempo, o sea, esto está en 4 dimensiones, era igual a mu sobre 4pi por la integral de volumen de J
con argumento t menos la raíz de mu epsilon módulo de r menos r' sobre el módulo de r menos r', diferencial de b'. Es decir, que nosotros estamos integrando en el volumen b' que contiene a las fuentes. Esta J es una distribución de fuentes que están dentro de ese volumen. Y lo que significa el argumento de la función J, que es simplemente el tiempo que tendríamos en una determinada posición de la onda. Quiero decir con esto que a medida que pasa el tiempo, ¿okay? Nosotros vemos que si nosotros nos movemos, nos alejamos en la dirección radial de la onda, ¿verdad? Se produce un retraso de tiempo que corresponde justamente con la condición física que ya conocemos de que la onda se mueve a una velocidad finita, ¿verdad? Y de hecho esa velocidad es el inverso de esta cantidad que está aquí. O sea, es el inverso de la raíz de mu epsilon. Entonces, la onda se mueve a esa velocidad y cuando ocurre eso, pues entonces vemos cómo repetimos en cierto punto del espacio lo que está ocurriendo en el origen de las ondas, cualquiera que haya sido. En este caso, el punto R'. ¿Okay? R' era el origen donde está esa fuente. Entonces, el efecto de esta fuente que está ubicada en R' en un punto distinto del espacio dado por el vector R es justamente esta repetición del valor, pero al cabo de un cierto retardo de tiempo. O sea, no al mismo tiempo que tenemos al comienzo, sino que tenemos al final. Por eso era que yo en otra asignatura, en otra clase de ustedes mismos, yo les comentaba esto de que pareciera que dentro de la onda el tiempo se congela. Es decir, el argumento de J se vuelve una constante. A medida que pasa el tiempo, también nos vamos desplazando en el espacio de manera que entonces el argumento de J se mantiene constante. Entonces, eso equivaldría como que si no hubiera tiempo, como si el tiempo estuviera congelado. Y era un poco lo que fue motivo de una discusión en nuestro segundo foro, cuando yo les preguntaba eso, de cómo interpretaban ustedes esto de que el tiempo se congela para la onda, que el tiempo sigue corriendo afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la onda llega al otro extremo, la onda llega retardada justamente en este tiempo. Y por eso es que decimos entonces que la portadora de información, que sería, digamos, esta función que está acá, si utilizamos esto para llevar información, esa información que llega nos está echando un cuento del pasado, nos trae la historia del pasado, ¿okay? Cuando nosotros recibimos una información en un determinado punto del espacio R, ¿okay? Esa información ocurrió antes, ocurrió en el punto R' en algún momento en el pasado. Por eso es que en aquel momento pues decíamos entonces que lo que nosotros recibimos es una historia del pasado. Y esa historia puede ser apenas unos pocos microsegundos si la distancia es corta. ¿Okay? Acuérdense que estamos hablando de velocidades muy, muy grandes. Pero si las distancias son grandes, esto se sigue manteniendo. Así que cuando nosotros vemos una luz de una estrella, por ejemplo, ¿okay? Y la estrella está a 5 años luz de nosotros, quiere decir que la luz tardó 5 años en llegar a nosotros. Y por tanto, lo que nosotros estamos viendo es lo que le pasó a la estrella hace 5 años. ¿Okay? Una estrella que está a 5 años luz de nosotros, la luz que nosotros estamos recibiendo de ella, ¿verdad? Salió de la estrella hace 5 años. O sea que lo que estamos viendo acá ocurrió hace 5 años. Es probable que esa estrella en todo este tiempo le ha pasado cualquier cosa, ¿no? O sea, ya es distinta la realidad allí en esa estrella de la que sería para nosotros. Y tenemos, por supuesto, ¿no?, lo que yo les comenté en algunos comentarios del foro, que todavía tenemos fotores que están viajando en el espacio que tienen una edad de 14.500 millones de años. ¿Okay? Y nos están contando la historia del Big Bang.
¿ok? Porque eso más o menos es lo que se calcula que es la edad del universo a partir del Big Bang, 14.500 millones de años. ¿Ok? Así que un poco de eso hablamos hace varias clases. Bueno, entonces como les decía, en realidad esto entonces constituye lo que denominamos potenciales retardados, porque estos son un potencial magnético, este potencial eléctrico, pero que está ocurriendo pues un cierto tiempo después. Lo que nosotros estamos observando en el tiempo t aquí ocurrió hace tiempo en la posición R', debido justamente al tiempo de tránsito entre el punto de origen y el punto de destino. Bueno, eso que nosotros pintamos allí en 4 dimensiones, ¿verdad? También lo mencionamos en aquella oportunidad, también lo podemos representar en 3 dimensiones cuando trabajamos con fasores. Así que en el caso de fasores, no hablamos de retardo de tiempo, sino retardo de fase, ¿verdad? Entonces, pero obviamente ya sabemos que ese retardo de fase es consecuencia del retardo de tiempo. Entonces aquí de nuevo tenemos la misma descripción. Aquí tenemos los potenciales retardados, pero ¿verdad? Más bien desfasados. ¿Okay? Los potenciales A y phi, igual, por supuesto, a una integral de volumen de la fuente, pero ahora con un retraso. ¿Okay? Es a la menos j beta, módulo de R, menos R' sobre módulo de R. Y un detalle importante, por supuesto, este término que está aquí, que pasa a ser el kernel, esa transformada, porque es una transformada lo que tenemos ahí, una transformación integral. Ese kernel es una función de onda esférica, lo que tenemos ahí. Así que lo que estamos haciendo es una transformación del espacio R' en el espacio R a través de este kernel que está acá. Y dicho de otra manera, pues lo que nosotros vamos a observar en un punto dado del espacio va a ser simplemente lo que ocurrió en este punto R', que va a estar la fuente, multiplicado por una función de onda esférica, que me liga, por supuesto, el origen y el destino. ¿Okay? Así que entonces, a partir de este punto, lo que tenemos es una propagación de esta onda esférica hasta llegar al destino. Si solamente hubiera un punto, si J fuera puntual, obviamente esa integral era muy fácil. ¿Okay? Y de hecho nosotros vamos a trabajar un poco sobre esto ahora con asumiendo un valor pequeño de antena, vamos a decir así, el elemento que produce esto. ¿Ok? Bueno, entonces, si hubiese una sola fuente a gran distancia, lo único que yo voy a tener entonces es una replicación de esta fuente por medio de una onda esférica. Pero si yo tuviese un conjunto de fuentes acá, tengo que sumar todas las contribuciones, que para eso es integral que está acá. Tengo que sumar todas las contribuciones de cada una de esas fuentes individuales, cada una de ellas multiplicada por una función de onda esférica. Si el número de fuentes es limitado, es pequeño, pues no va a haber mayor problema en hacer esa suma. Si las fuentes son muchas, entonces el número de elementos que contribuyen a ese campo lejano va a ser mucho más grande, y entonces ahora esa integral va a tener una forma especial que vamos a verla más adelante. ¿Okay? Bueno, entonces, como dice, resta ahora resolver estas expresiones para algunas distribuciones de fuente, ¿okay? Unas distribuciones conocidas. ¿Para qué? Para que podamos tener unas soluciones, unas expresiones cerradas que podamos interpretar. Ok, yo tengo una fuente conocida, me produce una onda, quiero ver qué es lo que se produce acá. Okay. Como dice aquí, dos de las fuentes más sencillas son el dipolo eléctrico y el dipolo magnético, que es lo que vamos a estudiar en estas clases. De hecho, en realidad, el día de hoy nos vamos a concentrar sobre todo en el dipolo eléctrico. Y el dipolo magnético lo vamos a tocar en la próxima clase. Ok, entonces vamos a ver. Campo radiado por un dipolo corto.
Bueno, igualito lo que hicimos en la sesión 1.7, en la clase número 1, consideramos que la fuente de radiación es un pequeño conductor de longitud L, ¿okay?, por el que circula una corriente I. Esa es la condición que estamos poniendo acá, es que esta longitud L es pequeña. Cuanto más pequeña, ya lo vamos a decir. Como dice aquí, la longitud de dicho conductor es mucho menor que la longitud de la onda en cualquiera de los medios, como para asumir que la corriente I es constante a lo largo del mismo. O sea, esa es la condición que estamos haciendo. Si esto es corto, con relación a la longitud de onda podemos asumir entonces una corriente, digamos, de cierta manera circuital. Vemos más adelante que si el conductor es mucho más largo, ya la corriente no será constante, sino que pueda presentar una distribución como si fuese una línea de transmisión. Entonces, para el estudio que vamos a hacer aquí ahorita, vamos a asumir que esta corriente es constante para que la podamos sacar fácilmente de la integral. ¿Ok? Bueno, también otra de las cosas que vamos a asumir es que esta longitud del dipolo es mucho más pequeña que la distancia entre el dipolo y cualquier punto del espacio o estudio. Es decir, vamos a asumir que estamos a una cierta distancia del origen. No vamos a trabajar en el origen había una discontinuidad para nosotros. Como dice acá, que esto limita la validez del modelo, obviamente, a aquellos puntos tales que módulo de R, es decir, la R pequeña, lo que pasa aquí salieron las dos igual, que R pequeña, que es el módulo del vector R, es mucho mayor que delta L. ¿Okay? Y como dice aquí, esto es suficiente para la mayoría de las situaciones prácticas. Solamente había un par de situaciones particulares que tenemos que tomar en cuenta al respecto. Ok, entonces la estructura de que estamos hablando recibe el nombre de dipolo elemental. Y un detalle importante es que el producto de esa corriente multiplicada por la longitud del dipolo es una característica de esa estructura, que le vamos a dar el nombre de momento del dipolo. De hecho, no en esta asignatura, sino en la asignatura antena como tal, muchas veces nosotros cuando tratamos de estudiar antenas en forma general, tratamos de hallar el campo producido por una gran contribución de corrientes que van a estar caracterizadas por estos dipolos pequeños. Vamos a conocer un método que se llama método de los momentos. ¿Okay? O sea, el método de los momentos es simplemente una aplicación de esto, ya no un solo dipolo, sino una cantidad muy grande de ellos. Muy bien, entonces, vamos entonces a considerar la siguiente situación. Pues. Tenemos nuestro sistema de coordenadas X, Y, Z, y vamos a tener el dipolo ubicado en el origen de ese sistema de coordenadas. Por razones de simplicidad en el cálculo, vamos a hacer un cambio de variables para aprovechar la simetría de esta estructura. Veamos que la estructura tiene simetría axial, así que nos conviene más entonces utilizar un sistema de coordenadas esférico en lugar del sistema de coordenadas X y Z, el sistema de coordenadas cartesianos, que más adelante vamos a ver cómo relacionamos unos con otros, aunque ustedes lo hayan visto obviamente en matemáticas anteriormente. La idea entonces es que ahora el campo en un punto cualquiera ya no va a venir determinado, o sea, va a venir determinado por un vector de posición R, cuya coordenada en cartesiano serían X, Y, Z, pero que ahora en sus coordenadas en polares van a ser una R pequeña, que es el módulo de ese R grande, el ángulo de elevación y el ángulo de azimut phi. La idea es que entonces, debido a la simetría de esto, nosotros podamos reducir el número de incógnitas, por decir, en nuestras operaciones, y se nos va a simplificar los cálculos. Acuérdense que lo que yo quiero tener en primera instancia es una
un modelo simplificado del cual yo pueda sacar conclusiones. Y después que ya yo tengo mi modelo simplificado, fácilmente yo puedo migrar a modelos un poco más complejos. Pero primero ya tengo el sentido físico de lo que está pasando. O sea, puedo obtener conclusiones basadas en cuestiones físicas. Aquí hemos repetido del lado derecho ese sistema de coordenadas con la intención de apoyar la discusión que tenemos acá. Entonces dice, aquellos puntos del espacio que satisfagan la condición anterior, es decir, que esta distancia R sea mucho más grande que el tamaño delta L del dipolo, entonces la ecuación anterior, la ecuación del vector potencial magnético, pues se va a simplificar. Veamos entonces, esta es la ecuación general, y lo que nosotros vamos a hacer es que esta integral de volumen, pues lo que hacemos es que escogemos que el volumen de integración sea un cilindro, ¿ok? Como hicimos también en el capítulo 1, un cilindro que envuelva esta fuente, y entonces nos va a quedar esencialmente que este volumen va a ser una integral de este estilo. Pues aquí vamos a tener como la cantidad delta L, como, es mucho más pequeña que R, la podemos despreciar en la expresión que está aquí arriba, ¿ok? O sea que nosotros vamos a tener que el término R menos R es muy aproximadamente igual a R simplemente. Entonces, y al no depender de R', lo podemos sacar de la integral, así que nos sale para acá simplemente una onda esférica, nos queda 4pi, mu sobre 4pi por E a la menos j beta R sobre R, que es la onda esférica, y aquí nos queda una integral de volumen de J R' diferencial de B'. Y esta integral, pues, simplemente ya sabemos que lo que va a ser igual a una integral de área multiplicada por una integral de longitud. Aquí, el área de la base del cilindro, ¿okay? Por integral de longitud, porque como esta J es constante a lo largo de Z, entonces esto simplemente, esa integral de longitud va a ser simplemente delta L, y la integral de superficie de J por la diferencia de superficie es la corriente I que está acá. O sea que la integral de volumen será el momento del dipolo. ¿Ok? Entonces dice, bueno, aquí está dicho ya con palabras. Como J de R' está sobre el eje polar, entonces será que JR' será el módulo, ¿ok? Módulo J de R' por el vector unitario K, y entonces al meter la integral de volumen tenemos que el resultado es simplemente el momento, pero se me olvidó decir que sale factor común el vector unitario K de esa expresión, ¿ok? Entonces, entonces esto ya tenemos una expresión para el vector potencial magnético. Y ahora lo que nos tocaría sería ya los campos, pues. Entonces, ok, finalmente este es el resultado de la integración anterior. El vector potencial magnético va a ser igual a un coeficiente que es mu sobre 4pi por E a la menos j beta R sobre R por I por delta L por K. Detalle entonces importante acá. El vector potencial magnético tiene la misma dirección de la fuente, ¿okay? En cualquier punto del espacio. Para cualquier valor de R, la dirección de A será la misma dirección de la fuente. Será proporcional al momento. Pero el detalle importante, además, que va disminuyendo con la distancia, debido justamente a la función de la onda esférica, disminuye con la distancia y además se atrasa, obviamente, debido al término beta que está acá. ¿Okay? Como dice, por tanto, en cualquier punto del espacio, el vector vectorial magnético tiene la dirección del eje polar, ¿okay? Porque tiene la dirección de la fuente. Solo su magnitud de fase es afectada por la distancia. Ok, entonces, como les decía anteriormente, ahora lo que nos corresponde es hallar los campos a partir del vector potencial. Bueno, esa cuenta la habíamos sacado en el capítulo 1, así que lo que vamos a hacer es nada más que la aplicamos acá. El campo eléctrico va a ser igual para versiones sinusoidales a menos j omega a más 1 sobre mu epsilon más 1 sobre j omega
por el gradiente de la divergencia de A. ¿Okay? O sea que hay que hacer esas operaciones. Y H va a ser igual a 1 sobre mu por el rotor de A. Bueno, vamos a hacer las operaciones, vamos a hacer las cuentas que están ahí indicadas. Entonces, comencemos por la parte más sencilla. Tomemos el rotor de A para tener H, ¿ok? Entonces lo tenemos acá. H va a ser igual a 1 sobre mu por el rotor de A. Sustituyamos A por el resultado que tuvimos anteriormente, que es el término que está aquí en paréntesis, ¿ok? Y saquemos fuera del operador rotor las cosas que son constantes, ¿ok? O sea que saquemos el término 1 sobre 4pi, que está aquí. El término mu cancela, que este mu con este que está aquí, me queda 1 sobre 4pi. Afuera también me queda, y el momento también me queda para afuera, me queda delta de L, y el K me queda dentro del rotor, pero vamos a ver que luego también lo vamos a sacar. ¿Okay? Entonces, lo único que nos queda aquí entonces sería, dentro del paréntesis, me quedaría R menos J beta R sobre R por el vector unitario K. Y estamos aplicando el rotor a eso. Sin embargo, como K es una constante, podemos sacar esto para afuera. Así que lo que termina siendo esto es simplemente el gradiente de la función transférica producto cruz con K. ¿Ok? Sacamos esta operación para el lado derecho. Y lo que hay que hacer ahora es calcular el gradiente. Bueno, entonces lo que hay que hacer es sustituir los términos que están acá. Entonces nos quedaría que, bueno, aquí tenemos la constante y nos queda que como estamos trabajando con coordenadas esféricas, tenemos que convertir este vector unitario que está en coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Así que convertimos esta acá en sus cosenos directores, ahora en términos de coordenadas esféricas. De manera que entonces me queda módulo de R, ¿ok? Perdón, vector unitario R por el coseno zeta menos vector unitario zeta seno de zeta, ¿ok? Esta es la proyección de K en términos de los vectores unitarios en coordenadas esféricas. Ok, entonces ahora me queda calcular este gradiente. Bueno, esto solamente es una función de R, así que esto será simplemente derivada respecto de R del término que está aquí adentro. Así que 1 sobre R cuadrado en el denominador y aquí arriba entonces nos queda R por la derivada del exponencial, que será menos j beta por R menos j beta, ¿verdad? Menos la exponencial por la derivada del denominador, que vale 1. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá. Así que finalmente nos queda esto. Y obviamente, debido al gradiente, esto está por el vector unitario en la dirección del radio. Y ahora tenemos que hacer el producto Q con esto que está aquí. Y ahora vemos lo siguiente. R por R es nulo. ¿Okay? El producto Q de dos vectores paralelos es nulo. Así que entonces el primer término desaparece y nos queda simplemente R por zeta, que vale phi. ¿Okay? Por el seno del ángulo. Así que esto vale simplemente, al final nos queda 1 sobre 4pi por el momento, por el término que está en paréntesis, que ustedes saben, por menos seno de zeta, vector unitario phi. Entonces, cuestión importante que ya tenemos acá. El campo magnético está en el plano horizontal. ¿Okay? El vector de corriente es vertical y el campo magnético es horizontal. Se parece a cosas que nosotros vimos por allá hace tiempo en campos electromagnéticos, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo una corriente circulante por un conductor, tengo un campo magnético perpendicular a esto, ¿okay? Porque esto tiene la dirección del vector de azimut, del vector unitario de azimut, ¿okay? La variación de esto la vamos a estudiar dentro de un rato. Okay. Bueno, ya que tenemos el campo magnético, vamos a estudiar el campo eléctrico. Bueno, aquí está el resultado de sacar la cuenta anterior. Lo hemos separado en dos términos. El paréntesis está allí
nos queda un término en 1 sobre R aquí y nos queda un término en 1 sobre R cuadrado, el cual lo vamos a estudiar dentro de un ratico. Okay. Vamos a calcular ahora el campo eléctrico. El campo eléctrico E se obtiene pues de aplicar las operaciones indicadas allá. Así que esta primera parte que está aquí va a ser simplemente menos J omega mu A. ¿Ok? Perdón, menos J omega A. Y entonces A vale mu sobre 4pi por R menos J beta R, bla, 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 todo lo que está aquí. ¿Ok? Más el término que tiene que ver con el gradiente de la divergencia. Aquí ya está de una vez calculado eso. En el libro están los pasos intermedios para obtener esto. Aquí la idea es que vamos a tratar de obtener resultados que podamos interpretar. De manera importante para mí ahora es ver lo siguiente, que este campo eléctrico tiene dos componentes. Una componente en la dirección del radio y una componente en la dirección de elevación. Entonces, que esas dos componentes están aquí, después que separamos todos los términos que están en los paréntesis, finalmente tenemos entonces que la componente en la dirección del radio, SR, va a ser I por delta L, momento, sobre 2pi, por eta sobre R menos J sobre omega epsilon R2, por R menos J beta R sobre R, coseno zeta, y una expresión parecida, no igual, para la componente en la dirección de elevación. El punto al que yo quería llegar, y que justamente lo vamos a estudiar en las próximas láminas, justamente es esto. Tanto el campo eléctrico como el campo magnético presentan variaciones en función de la distancia con distintos niveles de dependencia de potencia. ¿Okay? Potencia, por ejemplo, aquí tenemos este término que depende de 1 sobre R cuadrado y este término depende de 1 sobre R cubo. Este término depende de 1 sobre R, este de 1 sobre R cuadrado y este de 1 sobre R cubo. O sea, tenemos dependencia en la primera, segunda y tercera potencia de radio. Y esas son las cosas que vamos a estudiar a continuación. Igual también recordarán que en el caso de H también había una dependencia también bastante parecida a la que tenemos acá. Entonces dice, en la ecuación anterior define el campo electromagnético irradiado por el dipolo y vemos que la variación de esto con la distancia sigue distintas leyes de dependencia. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle valor a esta R. Consideremos dos situaciones extremas y luego una situación intermedia. ¿Okay? Consideremos la situación cuando la distancia es pequeña y otra cuando es muy grande. Y luego vemos la intermedia. ¿Okay? Entonces, fíjense, en el primer caso vamos a considerar que el radiador es tal que nosotros tenemos una distancia muy, muy cercana al radiador, sin que R sea 0, obviamente, porque estaríamos dividiendo por 0 allá. Pero beta R, vamos a considerar que beta R, que es 2pi sobre lambda por R, es mucho menor que la unidad. Entonces, en este caso, pues la exponencial la podemos aproximar a 1. ¿Okay? Entonces, bueno, y entonces, bueno, lo haremos aquí. Ok, entonces tenemos aquí, pues, lo que yo les decía, que la exponencial es a la menos j beta r, va a ser aproximadamente igual a 1 menos j beta r menos j beta r cuadrado sobre 2 más terminación del desarrollo en serie. Y si beta r es muy chiquito, pues esto será aproximadamente igual a la unidad. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este primer caso? En las expresiones, los términos dominantes tienen que ser los que poseen la mayor potencia. ¿Ok? Entonces, si R es muy chiquitico, los términos que dominan allí son los términos de mayor potencia porque R está en el denominador. ¿Okay? Así que entonces nos quedaría para el caso del campo magnético, despreciamos el término en
en 1 sobre r y nos quedamos con el término en 1 sobre r cuadrado. Así que el resultado para el campo magnético es este que está aquí. ¿Ok? 1 sobre 4pi por el momento, por 1 sobre r2 se nos excita por phi. En caso del campo eléctrico, igualmente hacemos la misma aproximación tanto para la componente longitudinal como para la componente transversal. Entonces nos queda, en ambos casos, nos queda una dependencia en R cubo, que es la mayor potencia que está presente allí, y nos queda una dependencia y seno y coseno. Cuando nosotros ploteamos esto prácticamente me define unos arcos de círculo que los vamos a ver luego en el dibujo. Luego, veamos que lo que yo decía, el campo magnético es similar al producido por un elemento de corriente de acuerdo a la ley de Biot-Savart, ¿ok? En tanto que el campo eléctrico equivale al producido por un dipolo constituido por un par de cargas eléctricas. Ese problema ustedes lo han resuelto en la asignatura campos electromagnéticos porque es una situación estática. Entonces dice aquí que también para los campos variables este resultado sería, digamos, prácticamente que el mismo, y eso dice entonces que el campo aquí es cuasi estático. En esa parte que está muy cerca de la antena, el comportamiento, digamos que es cuasi estático. Ok, ahora vamos a una distancia intermedia. A distancias mayores comienza a adquirir importancia un modo inhomogéneo, un modo TM, un modo transversal magnético. Ahora sí tenemos una onda que se está propagando. ¿Okay? Entonces, esa onda presenta una dependencia parecida a una onda esférica, a la menos j beta r, pero solo que en un caso dividido por r cuadrado. Y aquí sí tengo también pues, una dependencia con r cuadrado y ahora igualmente está modulado, está variado por las funciones senos y cosenos. Como vamos a ver más adelante, en realidad produce unas líneas que no mueren en la fuente, ¿okay? Sino que se cierran sobre sí mismas y ya comienza a preparar el terreno como para una onda que se va a ir alejando de esta fuente. De hecho, la onda ya se está alejando, ¿ok? Debido al término de fase que tenemos acá. Esto representa entonces una propagación en la dirección radial, pero no es absolutamente una onda esférica todavía, pero se está empezando a aparecer a ella. Todavía tenemos esta dependencia seno-coseno que está aquí, que le da esa forma todavía parecida a la del dipolo estático. Bien, entonces ahora, entonces el campo eléctrico posee componentes tanto transversales como longitudinales, ¿verdad? La componente transversal para el campo eléctrico sería la componente en elevación y para el campo magnético sería la componente en azimut. Pero el campo eléctrico adicionalmente tiene una componente longitudinal, una componente en la dirección del radio, ¿okay? Y entonces esta zona que está aquí define una región que denominamos campo cercano o región de Fresnel. Bueno, entonces ahora lo que sí ya sería, consideremos distancias grandes. A grandes distancias, cuando lo que va a hacer es que los términos de mayor potencia decaen rápidamente. Y entonces ahora lo que nos queda son los términos de menor potencia. Entonces los campos nos van a quedar. Para el caso del campo magnético, nos queda esta expresión que está aquí. Sería J beta por 1 sobre 4pi por el momento, por una función de onda esférica, era menos J beta R sobre R, por una función seno de zeta en la dirección de phi. Y el campo eléctrico longitudinal tiende a cero, porque solamente tenía componentes en R cuadrado y en R al cubo, en tanto que el componente transversal tiene componentes simplemente en 1 sobre R. O sea, tengo una función de onda esférica acá, ¿okay? Que está en la dirección transversal. ¿Okay? Está en la dirección transversal, lo que tenemos acá. Presenta la misma dependencia que el campo magnético. ¿Okay? De hecho, si yo divido uno entre otro, tengo justamente la impedancia intrínseca del medio. O sea, tengo una onda esférica. A grande distancia lo que tengo es una onda esférica. ¿Okay? Y que ya sabemos que esa onda esférica, por supuesto, es un modo TEM. Así que la situación que tenemos ahora
¿verdad? Como se puede decir, entonces este humo TM es una onda esférica que se aleja en la dirección radial. El campo magnético es azimutal, ¿okay? Habíamos visto que estaba en el plano horizontal. El campo eléctrico tiene solo componente en la dirección de elevación, ¿okay? Y esta región del espacio, donde se cumplen estas condiciones, es lo que denominamos el campo lejano o región de Fraunhofer, ¿okay? Y este es el campo que interesa principalmente en los sistemas de comunicaciones, pues que es responsable de la transmisión de energía a grandes distancias, que es el que nos sirve para que funcione la televisión, los celulares, toda esa serie de cosas, ¿okay? Más adelante se deducirá una expresión para establecer una distancia límite entre ambas regiones. Pero antes de seguir adelante, quiero hacer una pequeña acotación. Si bien es cierto lo que yo acabo de mencionar, que la mayoría de nuestros sistemas de comunicaciones operan en campo lejano, sin embargo existen una minoría de sistemas de comunicaciones que operan en campo cercano. Esos sistemas de comunicaciones se llaman Near Field Communication. Los Near Field Communication son, entonces, sistemas de comunicaciones que trabajan en el campo cercano. La idea básica, entonces, es que estos sistemas no alcanzan grandes distancias. Al contrario, los dispositivos que se comunican tienen que estar muy cerca uno del otro. Un dispositivo que ustedes utilizan frecuentemente en la Universidad Católica Andrés Bello, que corresponde a esto que estoy diciendo, es la tarjeta de acceso a la universidad, tanto para los carros, que abre la barrera para los carros, como el torniquete cuando entramos como peatones. ¿Okay? Entonces, esa tarjeta, aunque tiene una banda magnética, lo que lee el lector no es la banda magnética, lo que lee es un chip que está adentro, que tiene una pequeña antenita y que trabaja en campo cercano. ¿Okay? Entonces, nosotros no tenemos que pasar la banda magnética para acceder a la universidad. Simplemente acercamos la tarjeta a un lector y que opera en campo cercano, y entonces él emite una señal, es un transmisor, emite una señal que la recibe el chip de nuestra tarjeta y devuelve un código que identifica esa tarjeta. ¿Okay? De manera que entonces ese código se devuelve al sistema de la universidad y se sabe quién entra y quién sale. ¿Okay? Identifica si se trata de un estudiante, de un profesor, a qué hora entró, a qué hora salió, para efectos inclusive de cobrar el estacionamiento. O sea, depende del número de horas que estuvo la persona allí, pues se le hace el correspondiente cobro, etcétera, etcétera. Entonces tiene un caso de operación en campo cercano. Hay otros similares a esto, hay algunos sistemas que se utilizan en las tiendas para leer las etiquetas de la ropa, ¿okay? Para saber si la persona no se está llevando la ropa sin pagar, ¿verdad? Cuando ustedes compran la ropa, unos zapatos, cualquier cosa, esos objetos tienen un chip. Y entonces, si ese chip no es retirado en la caja, cuando ustedes van a pagar, el chip tiene que ser retirado. Bueno, en algunos casos se quita y en el otro simplemente se destruye. ¿Okay? Depende del tipo de chip. Pero la cuestión básica entonces es que cuando yo pago por el objeto, ya se quita ese dispositivo. Así que cuando yo salgo de la tienda, los sensores que están allí ya no son capaces de leer el chip y por tanto no suena la alarma. Si el chip todavía está activo, suena una alarma. ¿Okay? Para eso. Hoy día no solamente se utiliza esto para hacer sonar la alarma. Es más, no sé si habrán visto la publicidad en YouTube, ¿ok? En la tienda de Amazon, ¿ok? La tienda física de Amazon. En la tienda de Amazon, uno entra con el celular, ¿ok? Y lo pone en un lector
con el cual abre una cuenta, por decir así, dentro de la tienda. Y después cuando uno recoge los objetos del anaquel, los objetos están identificados, hay unos sensores de campo cercano, cada objeto tiene un chip, ¿okay? Por decirlo así. Y entonces los objetos, ya sea comida o libro, CD, cualquier cosa que estemos comprando en la tienda de Amazon, el sistema reconoce el código cuando lo retira del anaquel, ¿okay? Y hace dos cosas. Uno, sabe que es usted el que retiró el objeto y por tanto se los va agregando a su carrito de compra. Entonces te pone el objeto ahí. Pero además el sistema de inventario descuenta el objeto en los inventarios que están allí y cuando llega a un cierto nivel avisa para que vengan a reponer los anaqueles que están vacíos. Y la otra cosa, cuando usted sale de la tienda, ¿okay? Usted sale con su compra. ¿Okay? Y en el momento en que sale, el sistema verifica que los objetos que usted tiene son los que retiró del anaquel y le carga eso, como ya usted al entrar había pasado el celular para abrir la cuenta, ni siquiera tiene que volver a pasar el celular a la salida, el sistema ya lo sabe. Como ya sabe qué objeto usted tomó, simplemente le carga a su cuenta de banco o lo que sea, le carga el importe de su compra. Ni siquiera tiene que pasar por cajero ni nada. Solamente el hecho de que usted retiró el objeto de lana que ya lo puso en su carrito de compra. Así que al final usted sale de la tienda con lo que compró, no hay cajero, ¿okay? Allí. Y todo son comunicaciones de corta distancia, es Near Field Communications, que es lo que tenemos allí, para la comunicación, digamos, entre estos elementos. Bueno, sigamos adelante. Este dibujo más o menos trata de mostrar un poco cómo es la transición entre las tres regiones. ¿Okay? Aquí, este es el dipolo que yo tengo acá. Las líneas de campo que ustedes ven acá se cierran hacia el dipolo, ¿okay? Como ocurre precisamente en el modelito que nosotros mencionamos anteriormente. Las líneas de campo magnético son perpendiculares a esto, nos está mostrado. Okay, la línea de campo magnético es un anillo que está alrededor de esto, sigue la ley de Biot-Savart. Pero esto que está aquí se puede asimilar a que estos sean dos cargas puntuales que están en los extremos del dipolo. O sea, una que está aquí y otra que está aquí. Y las líneas de campo parten de una carga y terminan en la otra. ¿Okay? Por eso que las líneas son así. Mueren en las cargas. Eso es lo que sucede en lo que llamamos la región de antena del dipolo. Es el campo más cercano al dipolo, aunque el término campo cercano se aplica después. Entonces, una vez que salimos de esta situación cuasi estática, vemos ahora la forma que tienen los campos. Los campos empiezan todavía hay una dependencia seno-coseno que trata de que estas fuentes parezcan arcos de círculo, ¿ok? Pero que ahora se unen por aquí de esta forma. Las líneas son continuas, ya no mueren en unas cargas, sino que hay una continuidad en las líneas del campo eléctrico como la que tenemos acá. Esta es la región, esta región es la región de campo cercano. ¿Okay? Progresivamente, estas líneas que están aquí, que parecen unos 8, empiezan a volver una esfera, que es finalmente lo que tenemos acá. Entonces ya en el campo lejano, lo que tengo es simplemente una esfera. ¿Okay? Entonces, aquí ya estoy en campo lejano, aquí estoy en campo cercano, en la región de Fresnel, aquí la región de Fraunhofen, y esto es la región de antena. Ahí tienen representados pues los tres comportamientos que yo mencioné anteriormente. Ok. De hecho, eso que hicimos acá fue exclusivamente o sea, un caso muy particular. Ese dipolito es chiquito. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver un poquito cómo tenemos esto.
Lo que vimos ahí fue la forma de los campos, pero no mostré las magnitudes. De hecho, las líneas que en realidad están representadas, representan bien como líneas de fase constante, no necesariamente de amplitud constante. ¿Ok? Porque eso en realidad lo que tenemos es una onda esférica, pero que además está modulada, está variada por unos términos que estaban en la ecuación del campo allí. Y si uno analiza un poco más detallado las expresiones, indica que los campos radiados presentan dependencia no solamente de la distancia r, que es lo que yo había mencionado, esa onda esférica, sino que también depende del ángulo de elevación θ. Más aún en otros elementos radiantes más complejos, también habrá variaciones en la dirección de azimut. Ok, entonces, la variación radial corresponde a una función de onda esférica que ya la conocíamos anteriormente, a la menos j beta r sobre r. Okay. El detalle importante ahora es lo siguiente, fíjense, me dice que la dependencia angular indica que la energía no es irradiada por igual en todas direcciones. Es decir, que la fuente es directiva. La función de ángulo, f de zeta phi, en el caso general, depende tanto de phi, tanto de zeta como de phi. Se conoce como patrón de radiación de campo. En la mayoría de las aplicaciones interesa más el patrón de radiación de potencia, que es el cuadrado de la función anterior. ¿Ok? Así que entonces, en términos generales, pudiéramos plantearnos que el campo eléctrico tendría, digamos, como varias partes. Una primera parte que está relacionada con la excitación, ¿ok? O sea, el término menos j omega mu sobre 4pi por I por delta L es la excitación en última instancia, ¿ok? I por delta L, o sea, la corriente multiplicada por la longitud de esto, y además, pues por estos términos constantes que están aquí, bueno, omega no es una constante, omega es la frecuencia de operación. Pero digamos, en este caso, si la frecuencia es fija, omega es fija. Esto es la parte de excitación del campo eléctrico. Las variaciones, ahora, en función de la geometría que tenemos acá, en función de las tres coordenadas, las vamos a separar en dos partes. Una variación radial que sigue esta forma que está aquí, que es una onda esférica. Y además, una variación angular, porque ahora fíjense que estoy considerando que puede haber variaciones tanto en elevación como azimut, y es lo que denominamos patrón de campo normalizado. ¿Ok? Si en la práctica, como yo decía, nos interesa muchas veces el patrón de potencia, que sería el cuadrado de esta cantidad que está indicada acá. ¿Okay? Bueno, entonces, como les decía, la densidad de potencia se obtendrá pues por el vector de Poynting, o sea, por el producto de por h. Y resulta que en el campo lejano lo que tengo es mod TEM. Así que bueno, sustituyendo por las cantidades que están aquí, finalmente encontramos que el vector de Poynting está apuntando en la dirección aquí por cierto me faltó el vector, está apuntando en la dirección del radio por esta expresión que está aquí, y por delta L cuadrado sobre 4pi por beta cuadrado eta. ¿Ok? Así que si nosotros ahora sustituimos beta por 2pi sobre lambda, entonces nos queda la expresión de la derecha que va a ser I por delta L sobre 4 lambda R cuadrado por la impedancia intrínseca por el cuadrado de zeta y por el vector unitario en la dirección del radio. ¿Ok? Entonces, la potencia por unidad de área que se observa en el campo lejano decrece con el inverso del cuadrado de la distancia. Eso va a ser importante para nosotros porque esa ley del inverso cuadrado de la distancia la encontramos frecuentemente en la naturaleza. Ajá. Y además presenta una dependencia angular en seno cuadrado de zeta que define el patrón de radiación para el dipolo. En antenas mucho más generales, eso lo veremos en la próxima clase, pues la variación puede ser mucho más compleja que esto que está acá. De hecho, creo que tengo un dibujito de cómo mostrar que luciría esto. Vamos a ver si lo tengo aquí. Ok, este dibujo justamente muestra esa variación de la potencia en función de elevación. Lo que está mostrado aquí no está indicada la dependencia radial, sino la dependencia angular, que es solamente el término del patrón de radiación, ¿okay?
de potencia. O sea, es este término de seno cuadrado del ángulo de elevación. Entonces, fíjense ustedes que esto tiene la forma de como una dona, como una rosquilla, tiene un hueco en el centro. Nuevamente cuando estoy en clase, nuevamente yo muestro esto en distintos ángulos, corriendo el programa en Mascat que generó ese dibujo. Pero bueno, ahorita no lo tengo aquí a mano, así que entonces no tengo forma de mostrarlo. Pero si nosotros hiciéramos un corte transversal a esto, pues hacer solamente la variación en la dirección transversal, tendríamos una figura como un 8. Vamos a ver si la podemos dibujar aquí. Yo quiero cancelar el láser y quiero convertir esto en un dibujo. Ok, si yo hiciera un corte pasando por aquí por el medio y observara la variación de eso, encontraríamos que la forma que tendría sería algo como esto, en una dirección y obviamente en la dirección opuesta. ¿Okay? Los lados de la cosquilla. Bueno, okay. De hecho, esta figura, no se ven bien acá, pero esto es una circunferencia. ¿Okay? Y aquí en el centro, pues esto vale 0, que es este punto aquí en el centro. Quiere decir que en la dirección de la fuente, porque el eje Z está en esta dirección. ¿Okay? Esta es la dirección de la fuente y lo que está mostrado pues aquí es en el plano perpendicular X y Y. Pero me interesa es la variación angular. Entonces, en la dirección angular, pues nosotros vamos a ver que en la dirección perpendicular a esto, ¿verdad? El valor es máximo, ¿okay? Aquí. Y a medida que yo voy subiendo, obviamente el valor va decreciendo hasta 0 cuando yo estoy apuntando en la dirección vertical. Vamos a ver en la próxima clase que esto define varias direcciones que van a tener nombres particulares. Bueno, me voy a adelantar de una vez con los nombres. La dirección que es perpendicular a la fuente, ¿okay? O sea, la dirección en la cual hay máxima radiación en este caso, se denomina broadside, ¿okay? El lado ancho. ¿Okay? Traducción literal, broadside es el lado ancho del patrón de radiación. Que para el caso del dipolo eléctrico, obviamente está en el plano horizontal si el dipolo está en la dirección vertical, en la dirección del eje de la Z. De hecho, la dirección del eje de la Z, la dirección en la cual se encuentra el dipolo, se denomina end-fire. En end-fire, en la dirección de end-fire, la radiación es nula para el caso del dipolo eléctrico. ¿Okay? O sea que el dipolo eléctrico no irradia en la dirección end-fire, irradia en la dirección broadside. Y los valores intermedios se llaman intermedios, simplemente. Okay. Ese es el nombre en inglés, se llama intermediate, simplemente es la región intermedia entre broadside y end-fire. Vamos a ver en otras clases allí que algunas antenas, por cierto, también van a presentar distintos comportamientos si yo estoy apuntando en la dirección broadside o si estoy apuntando en la dirección end-fire. ¿Okay? Entonces, como veremos en las antenas phase array, vamos a estar trabajando precisamente con estos mismos términos para esto. Bueno, ya que dijimos esta parte, entonces creo que nos queda una lámina o dos para terminar. ¿Okay? Ajá. Hemos todo el tiempo estado hablando de la potencia. ¿Okay? Realmente acabamos de obtener una expresión para el vector de Poynting. Entonces lo que yo tengo que hacer es que si yo integro el vector de Poynting en la superficie de una esfera que envuelva completamente al dipolo, pues tengo la potencia total irradiada. Entonces, como dice aquí, la potencia promedio total irradiada por el dipolo elemental, el dipolo de Hertz, se obtendrá por integración. ¿Ok? Entonces, tomando como superficie de integración una esfera de radio R, ¿okay? Estamos a una cierta distancia en el campo lejano. Esto, pues entonces hacemos una esfera y hacemos nuestra integral,
¿okay? La integral de superficie, obviamente, este producto interno es directamente el producto de los módulos porque el vector de superficie es radial perdón, el vector de superficie es radial, este diferencial de área que está acá, y el vector de pointing también es radial, o sea que los dos están alineados, por tanto, este producto interno simplemente será el producto de los módulos. Así que sustituyendo aquí adentro en la integral, integramos en la dirección radial, ¿ok? Y en la dirección de el ángulo de elevación y el ángulo de azimut, porque esto que está aquí, está r cuadrado, senosita diferencial de zeta, diferencial de phi, es la diferencial de superficie. ¿Okay? Este pedacito que está aquí, vamos a rayarlo. Esto que está aquí es la diferencial de superficie. En realidad, esto, todo hasta acá. Todo esto que está aquí es esta diferencial de A, que está acá. ¿Okay? La diferencial de superficie es todo el término que está subrayado del lado derecho. Y obviamente lo que está al lado izquierdo es el vector de pointing. Así que al sacar finalmente la cuenta, tenemos que la potencia total irradiada va a ser igual a I por delta L, es decir, el momento del dipolo, por beta, al cuadrado, todo esto sobre 6pi por la impedancia intrínseca. ¿Okay? Y si sustituimos el valor de la impedancia intrínseca para el espacio libre, que sería muy aproximadamente también la situación para el caso de una señal irradiada en la atmósfera, pues termina siendo que la potencia irradiada es 20 veces y por delta L por beta todo al cuadrado. ¿Okay? Hemos simplemente sustituido esto. Entonces, vemos igualmente una dependencia de la potencia irradiada con la corriente que circula por el dipolo. Pero también, ¿okay? Depende del largo del dipolo. Así que mientras más grande la antena, mayor será la cantidad de potencia que está poniendo en la atmósfera. Eso va a ser importante para nosotros porque entonces vamos a poder saber, de alguna manera vamos a poder relacionar esa potencia que estamos irradiando con respecto a las corrientes que están circulando dentro de la antena. Y por supuesto el término de frecuencia está inmerso dentro de la beta que está allí. Si nosotros pensamos, ahora adelantando un poquito hacia la próxima clase, esta serie de cuestiones, piensen entonces en un celular. Okay. El celular tiene una antena. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en última instancia? Tenemos una corriente que está en la batería. ¿Okay? Hay una corriente eléctrica que circula a partir de la batería. Esa corriente eléctrica la convertimos de DC a AC internamente, ¿verdad? La convertimos en una señal de radiofrecuencia, la cual es aplicada a la antena que está aquí adentro, ¿verdad? Y eso emite una cierta potencia, que es la que eventualmente va a llegar a la radio base en nuestro caso, ¿okay? En el receptor que está en la radio base, vamos a estar transmitiendo desde aquí hasta la radio base para llevar nuestra voz o nuestros datos y todo lo que sea que estamos haciendo con el celular ahí. Entonces, ya empezamos a relacionar potencia irradiada con la corriente que está circulando por la antenita. En la próxima clase, como les digo, ya vamos a estudiar también el dipolo magnético, ya creo que es la última lámina que está acá. Entonces, vamos a estar estudiando el dipolo magnético y vamos a estudiar otros tipos de antenas. Entonces, bueno, lo haremos por aquí. A veces, ok, ahí terminamos entonces. Entonces les decía pues que la clase de hoy es ya nuestra primera introducción a lo que podemos denominar antena. El capítulo se llama radiación, es radiación y antena. ¿Okay? Lo que estamos haciendo entonces es que la señal proveniente de un oscilador interno que está en nuestro circuito produce una circulación de corriente a través, por ejemplo, en este caso, de un pequeño conductor. Ese conductor que escogimos acá de un tamaño delta L. Por razones de simplicidad, escogimos justamente que esa delta L fuera lo más chiquita posible. ¿Okay?
y sobre todo que fuera lo más chiquito con relación a la longitud de onda y con relación a cualquier distancia en la que yo fuera a efectuar alguna medición de esto. Entonces, bueno, tenemos una corriente que circula, esa corriente me produce un potencial. ¿Okay? En este caso trabajamos con potencial vectorial magnético, y de ese potencial vectorial magnético fuimos a deducir los valores del campo eléctrico y del campo magnético. ¿Okay? Nosotros encontramos la dependencia del vector potencial con la corriente de alimentación. Ahora fuimos a buscar los campos eléctricos y magnéticos, cómo dependían del vector potencial magnético y finalmente, en última instancia, dependiendo de la corriente de alimentación. Y cuando hicimos esto encontramos que había una ley matemáticamente bastante compleja, pero que podíamos considerar casos extremos donde hacemos aproximaciones. Es decir, en cierta parte el término dominante es tal y en otra parte el término dominante es este otro. De manera que entonces eso nos establecía pues estas regiones que estudiamos ahí, lo que denominamos la región de antena, el campo cercano y el campo lejano, ¿okay? Con distintas variaciones. Y en particular lo más importante para nosotros es que el campo cercano, el modo de propagación es un modo transversal magnético. Es decir, el campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación, pero el campo eléctrico tiene también una componente radial. En tanto que en el campo lejano, en la región de Fraunhofer, ¿okay? El campo es exclusivamente TEM. O sea, no hay componentes longitudinales de ninguno de los campos, ni el eléctrico ni el magnético. Todos los campos son transversales, perpendiculares a la dirección de propagación. Cuando nosotros resolvimos las ecuaciones, vimos que ese campo dependía no solamente de la distancia a través de una función de onda esférica, sino que además presentaba una dependencia angular. Y eso nos sirvió para definir lo que denominamos el patrón de radiación de campo en primera instancia, y luego dijimos que el cuadrado de eso sería el patrón de radiación de potencia. En las próximas clases vamos a estar insistiendo mucho sobre estos patrones de radiación y cómo es que esto nos va a producir distintos modelos de antenas, ¿okay? Y antenas prácticas. ¿Para qué sirven estas antenas? ¿Okay? O sea, yo voy a tener un criterio para poder elegir qué antena necesito dependiendo de la situación particular que esté considerando. Si necesito una antena que sea muy directiva porque yo quiero hacer tal cosa, o quiero más bien una antena que sea capaz de irradiar en todas direcciones. Bueno, esas son parte de las cosas que vamos a estar estudiando en las próximas clases. Así que entonces, esto es por el momento lo que teníamos. Buenas noches y nos vemos en la próxima.